Vamos en este momento hasta Washington con Armando Guzmán, corresponsal de este espacio informativo de Grupo Fórmula Noticias. Estamos contigo, Armando. ¿Cómo viste las cosas desde tu amplio sillón en tu bella y gran oficina que tienes ahí en la ciudad de Washington, más bien cerca de Virginia? En fin, ¿cómo viste las cosas? Porque, bueno, finalmente lo que decíamos, ¿no? No se logró la paz, no se lograron acuerdos concretos, pero vamos en el camino. Así de difuso fue lo que dijeron ambos líderes. Tú lo dijiste la semana pasada. Seguramente será un encuentro como en el box, comparativamente hablando, un encuentro de sombra, un round de sombra. Te escuchamos. Gracias, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, y ahora nos damos cuenta que el famoso Art of the Deal o el arte de cerrar un trato, que es el libro este tan famoso de Donald Trump, es el arte de llegar a cerrar los detalles. Y eso es lo que no se ha podido hacer. Ahora, lo que le dio Donald Trump a Vladimir Putin es increíble. Le dio la recepción y el recibimiento de un jefe de Estado con alfombra roja. Lo invitó a que estuviera en una base militar, a este hombre que es considerado un asesino de guerra, un criminal de guerra. Entonces, y que no puede estar en ningún otro lugar porque sería aprendido y sería apresado inmediatamente. Entonces, el presidente le dio todo este trato de un jefe de Estado, lo invitó a irse con él en la limusina. Y como tú decías, Pepe, Trump había anticipado que en los primeros 2 o 3 o 4 minutos él sabría si había un buen trato o no. Cuando los vimos irse en la limusina a ellos dos juntos y Vladimir Putin habla suficiente inglés como para tener una conversación no muy amplia, no muy llena de adjetivos y no muy llena de pronombres, pero sí suficientemente uh, uh, voluminosa como para decir las cosas, no tuvo el arte de llegar al trato que buscaba el presidente Trump. Y cuando salieron de ahí y cuando llegaron a la conferencia de prensa, lo que había eran caras largas. Y esto te da una idea de que en estos 10 minutos que se pasaron ellos dos solos ahí adentro, en la bestia, en el que hubo muchas sonrisas, en una situación que nadie esperaba, porque esto fue totalmente espontáneo, al presidente Trump se le ocurrió decir, vente conmigo y no te vayas en tu carro, vente conmigo. Y el presidente ruso lo hizo. El servicio secreto, el equivalente del servicio secreto ruso estaba loco porque no estaban con él dentro del automóvil, pero sabían que estaban seguros. Y las risas y las sonrisas que vamos a ver en cuanto este automóvil pasa enfrente de las cámaras, eso se cambió inmediatamente después de haber llegado al lugar en el que habría las discusiones por caras largas por parte de los dos mandatarios. Si tú ves aquí la sonrisa de Vladimir Putin, te da una idea de que él sabía que le estaba yendo muy bien, que le daban una recepción de jefe de Estado, y esto a él lo levanta y levanta su imagen muchísimo a través del mundo entero. En estas negociaciones esperaban que solamente hubiera 3 personas y eso fue lo que hubo. Entonces fue una situación muy cerrada. El presidente Trump había dicho que él solito iba a estar y a última hora se decidió que tanto el presidente Trump como el señor Putin tuvieran también la asesoría de la gente más cercana a ellos. Y hay que recordar que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, llegó con una camiseta, con una playera que decía CCCP, que es lo que la abreviación de la Unión Soviética, el equivalente de lo que para nosotros hubiera sido URSS. Y hay que acordarnos que esta cuestión de la Unión Soviética es lo que siempre ha tenido en mente Vladimir Putin y la forma en la que él maneja y justifica estas acciones en Ahora, contra de países que fueron parte de la Unión claro, Soviética. Armando, sí llama la atención, efectivamente, eres muy puntual al describirlo, llama la atención que no se dio, se había planeado originalmente un encuentro cara a cara, Bien, uno bien, a uno, Putin, bien. Trump, Trump, Putin, y nada más, bueno, y un traductor o traductores, y se acabó. Pues no se dio el encuentro cara a cara. Estaban los que tú señalas, los principales asesores y los responsables de la diplomacia de cada una de las partes. No hubo momento para ello. Además, se había anunciado que este encuentro tendría una duración aproximadamente de entre 6 y 7 horas, porque habría esta reunión de los dos, después la reunión de las comitivas, después un almuerzo, una comida o algo así.
después otro encuentro y finalmente ya un acuerdo o una confrontación con los medios de comunicación. Todo esto se redujo a tres horas nada más. Se ignoran las causas, todavía no se anuncian por qué se recortó tanto este encuentro, que insisto, no llegó a ningún acuerdo final sobre la posible paz en el territorio, bueno, entre la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, hay otra cosa. Acuérdate que esto es apenas para llegar a un cese al fuego, ni siquiera es para llegar a un tratado de paz. El tratado de paz es mucho más complicado. Es simple y sencillamente para decirle a Rusia ya no bombardees a Ucrania y a Ucrania ya no respondas con los ataques. Este tipo de cosas es lo más difícil para llegar. Ahora, Estados Unidos le había dado una gran cantidad de concesiones a Putin. Todas las obligaciones estaban por parte de los ucranianos. Estados Unidos estuvo de acuerdo en repartir las tierras raras que hay en Ucrania con Rusia y llegar a algún tipo de acuerdo acerca de lo que ocurriría. Tanto fue así que Putin llegó acompañado de gente de negocios de Rusia que estaban dispuestos a entrar en algún tipo de conversación con los estadounidenses. Y Estados Unidos llevó a su secretario del Tesoro, a Scott Bessent, y al secretario de Comercio, para que el secretario de Comercio de Estados Unidos, a Ludwig, para que estuvieran presentes. Esta reunión finalmente no se dio. La otra cuestión que había es la garantía de Estados Unidos de que Ucrania no sería parte de la organización del Tratado del Tratado de Libre, de Organización del Tratado del Atlántico Norte, de OTAN. Y después de eso, habría también la promesa por parte de Estados Unidos de no darle más armas a los ucranianos. Todo eso estaba aceptado por Estados Unidos y son condiciones que Rusia había aceptado, pero no había una sola condición que ellos estuvieran dispuestos a cumplir. Y todo lo demás estaba puesto en el Vladimir Zelensky y en la forma en la que los ucranianos iban a responder a todo esto. Una de las cuestiones que supimos es que no hay ningún trato y por ahora no hay ninguna concesión en cuanto a darle a Rusia y a Vladimir Putin más de lo que ha recibido. El hecho de que no haya un cese al fuego puede ser una mala indicación. Lo que él trató de hacer es voltear, como tú dices, ahora todo para llevar a Donald Trump a Rusia. Ese sería un gran error. Y en Estados Unidos y en Washington se habla ya inmediatamente de que ese sería un error y eso no podría ocurrir. Y por eso hay reticencia a todo esto. Si Vladimir Putin va a cumplir con los acuerdos en las próximas 6 o 7 horas, vamos a verlo, Pepe, y vamos a ver si no hay bombardeos en contra de Ucrania. Si hay bombardeos el día de hoy o la noche de hoy o mañana o las próximas semanas, entonces mucho de esto se habrá desbaratado. Lo más importante es a lo que no han podido llegar. ¿Qué es lo menos importante? Eso no nos lo dijeron. Y por ahora lo único que espera uno es que haya algún tipo de continuación de este diálogo y que las partes que están ahí sentadas puedan seguir tratando de llegar a algún acuerdo. Generalmente en este tipo de cumbres hay acuerdos y los jefes de Estado solo llegan a ratificarlos. En este caso había que partir de cero y 3 horas no son buena indicación, se necesitaba mucho más tiempo y ahí tenemos el resultado hoy. Seguramente, hablando en términos exclusivamente de imagen, tal parece que Vladimir Putin se robó la escena frente a un hombre serio como Donald Trump, que tenía estudiada cada pestaña de sus ojos para saber cómo reaccionar. Parecía más bien que él estaba en el territorio ruso y no al revés. El otro se sintió como Putin por su casa, justamente en Alaska, un territorio que hace siglo y medio perteneció. Casi 2 siglos perteneció a Rusia y lo tuvieron que vender porque no tenía ni para zapatos. Y Estados Unidos lo compró y eso hace que Rusia y Estados Unidos sean vecinos. Además, fíjate, yo le estoy viendo interesantísimo el hecho de que haya sido en Alaska porque es un punto intermedio entre Washington, la capital estadounidense, y Moscú, la capital de Rusia. Es el punto de la mitad. Imagínate nada más, eso por un lado. Por otro lado, es la primera vez que Putin, después de todos los problemas que ha tenido con los tribunales internacionales, es la primera vez que sale de Rusia, después de haber iniciado el conflicto con Ucrania. Es la primera vez que sale de Rusia a un entorno internacional. Eso es un punto también, por supuesto, para Putin. Y bueno, se entiende que para
se entiende también que fue en Alaska porque es un territorio absolutamente lejos, absolutamente lejísimos de Europa para que nadie meta la nariz. Todos son símbolos. Y por otro lado, bueno, Alaska es un estado republicano. Está lejos, ¿no? Lejos de la parte, digamos, continental propiamente de Estados Unidos, y esto minimiza el impacto de protestas o incidentes, tomando en cuenta que vive poca gente en Alaska. Es decir, todo estuvo fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado. Y tienes toda la razón, es el mejor resumen que he oído. Y la verdad de las cosas es que, como tú apuntas muy bien, si hay que darle la victoria a alguien, si alguien ganó en todo esto, obviamente ha sido Vladimir Putin. Y vamos a ver cómo lo justifica el presidente Donald Trump, que estaba seguro que iba a sacar algo inmediatamente de aquí. Él es el que decía que en 24 horas podía terminar con esta guerra, y ahora se ha encontrado con que todo esto es mucho más complicado de lo que él jamás había anticipado. Hay mucho también que estaba en juego para él, porque Donald Trump quiere el Nobel de la Paz, no solamente por esto, sino por otras intervenciones que ha tenido en otros conflictos. Pero este era particularmente importante porque a él le representaba eso. Y para el ego presidencial eso hubiera sido muy importante. Vamos a ver, y ese motivador puede ser el único que siga pesando a favor de que haya una paz, por lo menos un cese al fuego, para que deje de haber tantas muertes en Ucrania y en Rusia también, Pepe. Muchas gracias por la crónica, Armando, que estés muy bien. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias.